¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Armas y estamos aquí en Clave Familia. No tenemos que olvidar que la familia es esa ancla referente de las personas, el antes y después de toda persona, donde aprendemos lo más básico, las cosas que realmente importan en la vida. Y es que en la familia nosotros valemos por lo que somos. Probablemente en otros espacios valemos por lo que producimos, pero en la familia se nos valora por lo que somos. Es ese espacio donde nace la vida y donde nunca se termina el amor. Bueno, hoy día tenemos un programa muy especial, tenemos un invitado especial. Procedo a presentarlo. Él es Dante Urbina, es autor, conferencista, docente seleccionado, luego del competitivo concurso internacional que dio como los mejores jóvenes investigadores del mundo para participar en una reunión de premios Nobel de Economía en Alemania. Es doctor en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú y autor de 6 libros, todos los cuales han estado en el top 10 de los más vendidos en su categoría en Amazon. Ha dado decenas de conferencias sobre diversos temas en espacios académicos de Perú, México, España, Colombia, Argentina, Costa Rica y Alemania. Hoy día vamos a tocar con él el tema desenmascarando premisas antifamilia en la educación. Es un honor que te tengamos aquí, Dante. ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí. Me encantó la presentación que hiciste sobre la familia como aquel espacio en que somos valorados realmente por lo que somos, ¿no? Hay otros espacios en los que se nos valora en función de lo que producimos o de una imagen. Por ejemplo, en los trabajos, en las empresas, en las instituciones, se nos valora en función de los resultados que damos, de cuánto producimos. O por ejemplo, hoy en día en el mundo de las redes sociales, mucho en función de la apariencia, ¿no? Entonces, pues uno comparte las fotos, los videitos agradables o incluso retocados con filtros de la apariencia, pero en mi familia, o sea, mi esposa sabe cómo es mi cara cuando me levanto. Mis hijos saben cómo es mi cara cuando llego del trabajo o cuando estoy al final del día, ¿no? Entonces, podemos decir que, claro, es el espacio donde realmente somos quienes somos y somos queridos así como somos. Lo cual no implica necesariamente que tengamos que quedarnos así como somos, sino mejorar. Y precisamente las familias son un incentivo para mejorar. Hay muchas cosas que yo he tenido que cambiar mucho en mi vida para mejor en función de que tengo a mi esposa y de que tengo a mis hijos. O sea, eso de que me conociste así, me tienes que aceptar tal como soy, tampoco es la idea, sino que, como dices bien, creo que una familia crece y todos vamos creciendo en la medida que sabemos que aportamos pues nuestra mejor versión, ¿no? Es decir, vamos creciendo nosotros como personas haciendo que nuestros defectos, digamos, vayan amenguando, ¿no? Porque igual vamos a tener defectos, pero no es que voy a salir diciendo, ¿sabes qué? Voy a ser como, así me conociste. A veces he escuchado esa frase. Quiero empezar con algo. ¿Qué opinas del relativismo? Yo hoy día voy a tratar de exprimir tus conocimientos, mi estimado Dante, porque en realidad tú dominas muchos temas, pero hoy día vamos a hablar pues de estas premisas que atacan a la familia, ¿no? ¿Cómo vamos a desenmascarar estas premisas antifamilia? Entonces, quisiera que me hables un poco del relativismo moral en el que vivimos ya desde hace bastante tiempo. Cuéntame un poquito cómo lo explicas o qué cosas podemos hacer nosotros como familias para combatir eso. ¿Se podrá combatir? ¿Es algo que ya está dentro del sistema y que no podemos hacer nada? Esto del relativismo me parece que hace mucho daño. Sí, efectivamente. A ver, comencemos un poco con una definición, ¿no? El relativismo es una postura filosófica que sostiene que pues, todas las verdades son relativas, ¿no? Ahora bien, en el relativismo moral esto se especifica a las verdades morales o las proposiciones morales. Esto es que cualquier proposición moral es pues verdad solo en un sentido relativo. Y normalmente se dice que ciertos valores morales simplemente son vinculantes para ciertas culturas o durante ciertos periodos. Antes había estos valores y antes eran válidos y se tenían en cuenta, hoy en día ya no. O estos valores serán válidos para esta religión, pero para los que no tienen esa religión no funciona. O tal valor moral es válido para esta cultura, pero para esta otra no.
Entonces, cuando se comienza a sostener que no hay un estándar objetivo en el campo moral, sino que todo depende de la subjetividad de cada individuo que tenga su propia versión de los valores, o la construcción social de cada cultura que tenga su propia construcción de valores, entonces perdemos la brújula moral. ¿Por qué? Porque una brújula, ¿cómo funciona? Porque apunta hacia un norte, y un norte es un parámetro que está establecido. Desde diferentes posiciones nos podremos encontrar más cerca o más lejos de ese norte, pero el norte está establecido. Entonces nosotros podemos caminar por la vida con una brújula que apunta hacia un norte. Pero por ejemplo, si decimos que el norte es relativo y que dependiendo de la cultura, dependiendo de la religión, dependiendo de la época histórica, el norte está aquí o está allá, entonces no podemos construir ninguna brújula. Y eso es lo que está pasando con la situación moral de nuestra sociedad. Es decir, al negar la existencia de estándares objetivos en el ámbito moral y haciendo que todo dependa de la preferencia individual o de la construcción social, llegamos a una situación equivalente a que cada uno inventa su norte o que digamos que para cada sociedad hay un norte y nos quedamos sin brújula moral. Y sin brújula moral se genera un caos. Ese caos estamos viviendo pues en nuestras familias también. Siempre ha habido el tema de la diferencia generacional. Esto es que pues los padres tienen como un código cultural que no calza plenamente con el que vienen a tener las nuevas generaciones. Y a la inversa, ¿no? Las nuevas generaciones sienten que sus padres no los comprenden. Eso es algo que en general se ha dado a lo largo de la historia. Sin embargo, en la circunstancia actual, con el relativismo moral, ya pasamos a un hecho de no solo un cambio de enfoque o de ciertos matices o énfasis, sino a que puede haber una generación que tiene muy claros ciertos valores o inclusive como absolutos y otra pues que puede no tener ningún valor como absoluto. Y a final de cuentas, el valor que termina perfilándose, y con esto voy cerrando, como absoluto en nuestra sociedad es la tolerancia. Pero eso es muy grave, es muy grave. Con esto no estoy diciendo que no debamos tener tolerancia o algo así. Lo que digo que es grave es que la tolerancia sea el principal valor. Porque como señalaba el filósofo ateo Gustavo Bueno, decía, si alguien me dice que me tolera, me está insultando. ¿Por qué? Porque la definición de tolerancia es que se tolera algún mal. Yo no tolero un bien. Por ejemplo, yo puedo tolerar un dolor de muelas, pero yo no tolero un pollo a la brasa. O sea, un pollo a la brasa me gusta, es rico, no lo tolero. Entonces, cuando hablamos de tolerancia, por definición la tolerancia es sobre algún mal. Pues bien, o algo que me hace daño, digamos. Así es. Entonces, una sociedad donde de repente se comience a posicionar como el valor absoluto la tolerancia, es la peor situación, moralmente hablando, porque esto significa que muchos males morales están simplemente siendo pasados por agua tibia. Y eso observamos en nuestras familias. Mientras hablas, esta última parte me está imaginando una llave con nombre de tolerancia que está abriendo la puerta al relativismo, si lo imaginas así. Ya. Abrieron la puerta y el relativismo entró a la sociedad, digamos. Es que el relativismo, a punta de tolerancia, es tremendamente intolerante. Y es por eso que a los poderes políticos y económicos que están detrás de estas ideologías que son contrarias a las familias, les interesa mucho promover la tolerancia porque les da el mecanismo para ser intolerantes. Explico. Se dice, estamos en una sociedad abierta, democrática, ¿ok? Entonces tenemos que ser tolerantes, bien, ya. Entonces luego se pasa a decir, pero estos grupos pro familia, o estos grupos conservadores, o estos grupos cristianos fanáticos, no sé cuántos, son intolerantes. Y para una sociedad tolerante no se puede tolerar la intolerancia. Entonces, ¿qué sucede? Que estos grupos de poder alzan la tolerancia como una bandera y señalan a los grupos que se oponen a tales ideologías como intolerantes y son intolerantes contra esos grupos. Entonces, en nombre de la tolerancia, se termina siendo intolerante con aquellos a los que se etiqueta de intolerantes. Entonces, es una suerte de inquisición, una inquisición de las nuevas ideologías en las cuales, si tú no estás alineados con ellos, te tildan de intolerante y luego destruyen tu imagen en redes sociales, en medios de prensa, o incluso pueden ponerte problemas a tu trabajo, a tu posición política, a tu posición legal, como se observa en otros países y como en nuestro país también se viene dando en ocasiones. Es correcto. Ahora,
Yo le doy la lectura a una hipocresía social en el sentido de que, claro, el relativismo que bien, etcétera, ¿no? Hay que ser inclusivos, hay que ser tolerantes, esas palabritas talismán que se usan bastante, pero en realidad una sociedad se da cuenta a lo largo de su historia que no va a permitir ciertas cosas, es decir, que no puede vivir sin límites, que siempre van a haber fronteras, sobre todo legales, que no se permitiría, por ejemplo, que el robo sea algo pues consentido, o que la mentira y que la corrupción digan, bueno, es una falta grave nada más. Hay delitos que no van a pasar, digamos, de dejar de serlo. Es decir, es que la sociedad sabe que eso no es bueno, que la mentira es mala, que la corrupción es mala, que el robo también, que la muerte, el asesinato, etc. Pero dentro de todo no acepta los límites. Es decir, es una sociedad para mí hipócrita. Porque si no, tú dices, yo necesito los límites, necesito la brújula, la cual tú mencionabas. ¿Cuál sería la mejor brújula? Entonces ahí ningún hombre podría tener la sabiduría completa, digamos, como para decir, bueno, hágame caso a mí, lo que yo digo, eso va a ser ley. Para eso, para mí, no voy a negar que soy un católico, voy a decir que Jesús es el camino, la verdad, la vida, y que Dios y sus leyes eternas son las que pueden llevar a cualquier sociedad al éxito. Entonces, pero claro, vivimos en una sociedad relativa que también se ha encargado de sacar a Dios. El relativismo moral tiene que tener como premisa antecedente el relativismo religioso. Por eso, para decir que todos los valores son relativos, se requiere decir que todas las religiones son iguales o que la cuestión religiosa es simplemente de opinión o relativa. Porque toda religión implica un código ético, implica una escala de valores, y si una religión es verdadera, al estar relacionado con algo tan absolutamente vinculante y central como Dios, implicaría que su código moral tendría valor absoluto. Lo cual implica a su vez entonces que los poderes que quieren promover ciertas ideologías raras van a tener que combatir la religión misma, van a tener que desacreditar a la religión, van a tener que tratar de sacar la religión de los espacios públicos y también de los espacios privados, o si no logran sacarla, al menos convertirla en inmune respecto de sus intenciones. Inmunizarse respecto de O las acusarla de religiones. intolerante también. Ajá, para perseguirla. La mejor forma de perseguir, de ser intolerante en una sociedad supuestamente tolerante, es acusar a algunos de intolerantes. Entonces tenemos lo que algunos filósofos llaman la paradoja de la tolerancia. Una sociedad perfectamente tolerante tendrá que ser intolerante con los intolerantes. Pero el punto es que eso da el margen perfecto a que cualquier grupo ideológico que llegue al poder califique a tal o cual persona por sus opiniones como intolerante y lo persiga. Ahora, esto del relativismo y esto de la falta de fe en una sociedad que convenientemente para ser relativa en su máxima expresión tuvo que sacar a Dios, te empieza a vender, digamos, ciertos conceptos justamente, ¿no? Porque esto es algo bastante complejo, pero como lo estamos armando, al menos yo te estoy entendiendo perfectamente lo que me estás explicando. Pero, ¿qué pasa? A veces las personas no son tan acuciosas de decir, ya, pero ¿a qué se refieren? Yo te voy a dar un ejemplo y quisiera que me ayudes a explicarlo, porque de lo que estamos hablando, por ejemplo, ¿no? Hay esta frasecita, la familia natural es una opción más. O sea, no es la opción, sino es una más del total de las familias o de la lista de familias que deberían haber o que deberían existir o que deberían reconocerse. ¿Qué piensas de eso? Porque en realidad eso es algo relativo, pues ya. O sea, te están metiendo el relativismo, digamos, en la práctica. ¿Una familia natural debería ser una opción más o es la opción? Bien, aquí podríamos conectar dos puntos, ¿no? En relación con lo anterior, con respecto a la visión católica, ¿no? Cuando uno habla de una perspectiva católica, normalmente la reacción de la sociedad va a ser decir, bueno, pero esa es solo una perspectiva religiosa particular y no todos somos católicos, así que no tenemos por qué tomar en cuenta eso, ni dejar que ellos nos impongan sus valores, etcétera, etcétera. Pero lo que plantea la fe católica es que en estas cuestiones hay una ley natural, una ley que es común a todos los hombres. De hecho, el apóstol Pablo en Romanos 2, del 14 al 16, habla de la ley inscrita en el corazón de los gentiles que no tienen ley. Es decir,
que puede haber personas que no tienen conocimiento de la revelación judeocristiana en específico, pero aún así tienen una ley moral inscrita en sus corazones. Entonces hay una ley natural que es propia de todo hombre. Dicho eso, entonces, no se trata de una imposición unilateral, particular, religiosa, de unas visiones muy particulares, sino de lo que está inscrito en la naturaleza humana. Y es propio de la naturaleza humana, yendo a la cuestión de la familia, lo que es la familia natural. Y ni siquiera se requiere hacer mucha especulación filosófica o sociológica para ello. O sea, hay un papá, hay una mamá, engendran unos hijos y eso constituye una familia natural. Luego ya vienen ramificaciones, a partir de ahí los tíos, los sobrinos, etcétera. Pero la estructura del núcleo, ¿no? La familia nuclear, es eso, y es una estructura natural. Es lo que de la naturaleza misma, de lo que es el ser humano, surge. Ahora bien, lo que encontramos, hablando de desenmascarar las premisas antifamilia en la educación, es que en la educación efectivamente se nos está vendiendo esto como una opción más. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, yo estudié los primeros 5 años de mi educación en un colegio privado y luego en el último año fui a un colegio público. Yo recuerdo que en ese último año, o sea, me refiero a la primaria, ¿no? Y después toda mi secundaria lo estudié en un colegio público. En sexto de primaria nos daban pues unas clases sobre la familia y nos hablaban de los tipos de familia, ¿no? Entonces había la familia, digamos, estándar, por llamarle así, papá, mamá, hijos, luego la familia monoparental, que está solo el papá, solo la mamá, y luego comenzaban a venir pues más sofisticaciones y ramificaciones, ¿no? Otros tipos de familia, en el concepto, Sí. otros tipos de familia. Entonces, eventualmente llegamos a que pues se puede llamar familia a una pareja y un perro, a dos papás, dos mamás, dos papás sin hijos, no sé cómo se le llama eso, familia, dos mamás, entre comillas, sin hijos, o dos mamás y un gato, eh, incluso estructuras donde hay 3 papás y 2 mamás. Uno puede pensar, oye, este está exagerando, está hablando locuras, pero si revisamos noticias en países, entre comillas, desarrollados, se dan ese tipo de situaciones. Sí. Y a veces, no pocas, son legalmente reconocidas como familias o matrimonios válidos, ¿no? Dentro de eso, por tanto, se nos está planteando a la familia natural como simplemente una opción más entre otras, ya casi como helado de vainilla o helado de chocolate. Ahora bien, gran parte de plantear estas opciones de familias se suele justificar con una sensibilidad social, decir, mira, pero por ejemplo, tú vas a tener compañeritos que ¿no? Dirigiéndose como un niño de primaria, ¿no? Tú vas a tener compañeritos que tienen padres que son divorciados, y él solo vive con la mamá o solo vive con el papá y eso no significa que no sea una familia. O vas a tener compañeritos pues que viven con el abuelo y que el papá, la mamá o ambos trabajan en otro país o qué sé yo. Entonces, como siempre, se va por el lado de la sensiblería para La música de fondo, esa música que ponen en el cine. para querer introducir sus premisas. Pero acá no se trata de despreciar o discriminar personas porque vengan sean criados por el abuelo o porque sus padres se divorciaron o algo por el estilo. Pero eso no nos lleva a la conclusión de que un tipo de familia es tan bueno o válido como otro. Por ejemplo, nosotros tenemos, y con esto cierro, un estándar de más o menos lo que es el cuerpo humano. Naturalmente un cuerpo humano pues tiene 2 brazos y 2 piernas, ¿ok? Ahora, ¿puede haber alguna persona que no tenga una pierna? Sí, puede haberlo, alguien que sea cojo. ¿Vamos a tratar como menos a esa persona que por ser cojo? No. Procuraremos darle la ayuda que requiera si es cojo, en la medida en que esté en nuestras posibilidades, procuraremos o debemos procurar ayudar a una persona que sea coja. Pero de todo eso se sigue que podemos decir que da lo mismo tener un cuerpo con 4 extremidades que a que falte una. No. Para no hacerlo sentir mal. Claro, o sea, no podemos decir eso, ¿no? Simplemente por no hacerlo sentir mal. O sea, está la realidad de que el cuerpo humano naturalmente lo que en principio se espera y lo que es bueno es que tenga las 4 extremidades. Del mismo modo, ¿puede haber una familia donde no esté el papá? Sí, puede suceder, pero eso no nos debe llevar a pensar que es una opción tan válida como una familia en donde sí está el papá, por poner un ejemplo. Y poniéndonos en el extremo de la sensibilidad
No nos vamos a cortar todos, digamos, una pierna para que él se sienta bien. Entonces, justamente eso es un poco lo que nos quieren obligar a pensar, ¿no? Pero me parece espectacular el ejemplo, ¿no? O que el Estado nos corte una pierna. Ya vamos a, porque tolerancia, ¿no? O sea, tolerancia. Ahora, con respecto a eso de la familia natural y cómo, y creo que lo has explicado espectacularmente, cómo, y a propósito del Estado, ¿no? Cómo el Estado lamentablemente ha tomado posición sobre el, y acá hay una palabra, pareciera que fuera la misma, posición y imposición sobre este concepto de familia y sobre la ideología que él quiere. Es decir, el Estado ahora nos empieza a vender, digamos, ciertas doctrinas, ciertos dogmas, y el Estado es el nuevo Dios, digamos, de esta sociedad relativa en la que estamos viviendo. Efectivamente. Por ejemplo, normalmente los progres pues ven muy mal la religión y que la religión quiere imponer sus dogmas, o que se enseña religión en los colegios, o que se enseña a los niños esos dogmas religiosos, etc. Pero ellos mismos no dicen nada, o de hecho avalan o inclusive promueven que el Estado imponga ciertas doctrinas particulares, ciertas ideologías particulares. Entonces, eso, como tú muy bien señalabas, es una hipocresía social de parte de estos grupos progres, porque se utiliza el argumento de que no le puedes hablar de Jesucristo a un niño de 7 años porque eso hasta dicen que es una suerte de abuso infantil, ¿no? Porque en su mentecita no tiene la capacidad de dilucidar ese asunto. Pero resulta que en libros de texto de niños de primaria, estos progres luchan por introducir, o ya han introducido, elementos de ideologías que son raras. Y ahí sí no se plantea la objeción, ahí sí no se dice, oye, pero ¿por qué le pones estas ideologías si su mente es tan pequeña que le estás imponiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Se quejan de la figura de autoridad que puede ser un sacerdote, como si automáticamente lo que es un sacerdote ya todo el mundo lo cree. Hoy en día eso no es cierto, ¿no? Y no se quejan de la figura de autoridad que implica un profesor para un niño, o una profesora para un niño de 6, 7, 8, 9 años, en donde ya en los libros de primaria, en múltiples países, y el nuestro no es la excepción, aunque preferiblemente no ha profundizado tanto como en otros países, pero igual tenemos que estar con la guardia alta, porque si bajamos la guardia están listos para entrar, ¿no? Pero decir que no se quejan de la figura autoridad de lo que puede ser un profesor en la escuela primaria introduciendo ciertas ideas. Por ejemplo, el relativismo moral, que era de lo que hablábamos hace un rato, a mí me lo presentaron en un curso de ética. En el curso de ética de quinto de secundaria fue la primera vez con que yo me topé de forma muy clara y explícita con el relativismo moral. Obviamente de forma implícita habría y estuvo antes, pero de forma explícita el profesor de ética nos presentó el relativismo moral y defendía el relativismo moral. Y en ese contexto yo repliqué y me puse en controversia con el profesor ahí frente a los alumnos. Y esto es raro porque se trata de la instancia educativa donde es el profesor el que pues debe educar a los alumnos, y en el curso de ética lo que uno espera es que te den una brújula moral. Pero lo que estaba haciendo el profesor era proclamar el relativismo moral, y es un alumno el que tiene que salir a contrariar al profesor sobre esto, ¿no? Pero estamos diciendo acá que yo era un muchacho de quinto de secundaria. Y, a ver, para poner un poco de contexto, o sea, como se ha leído en mi presentación, yo soy alguien que me dedico a la investigación y todo eso, y eso desde joven, ¿no? Pero el punto es, ¿qué pasa cuando se introducen todas estas cosas ideológicas y tenemos frente a un niño de 7 años? O incluso un adolescente de 12 o 13, un puber, porque ahí con las hormonas alborotadas, las emociones alborotadas y las ideas alborotadas, ¿acaso son las instancias más mesuradas para tomar decisiones sobre asuntos tan cruciales como a veces llegar a hacer modificaciones sobre su cuerpo que no se pueden revertir? Sí, esa es una pregunta interesante justamente a propósito de la sociedad relativa en la que vivimos y en la que nos empujan a creer cosas que no necesariamente están, digamos, ligadas al sentido común, al criterio, al buen juicio, ¿no? Son cosas que lamentablemente pues, nos empujan a... Y creo que
la gente está muy distraída convenientemente, digamos, porque quiere llegar a fin de mes, porque quiere pagar los recibos, etcétera. No se pagan solos, ¿no? Los gastos. Entonces, hay mucha gente distraída, me parece, en la sociedad. No estoy juzgando a nadie, simplemente lo que quiero decir, estamos describiendo la realidad, como se dice. Y el reto que tenemos, hay un reto como padres, por ejemplo, tenemos que llegar a fin de mes, tenemos que trabajar bastante y todo ello, ¿no? Y cómo Pero no descuidar, o sea, a pesar de cómo no descuidar que el Estado, que los amigos, que la televisión no se metan en tu casa. exacto, ¿no? Porque no es como que, bueno, yo trabajo para mantener a mis hijos, pero confío en que el Estado, la educación, los compañeros le irán transmitiendo ciertos valores. No, al contrario, o sea, lamentablemente estamos en una circunstancia en donde los enviamos a los niños al colegio y pueden estarles transmitiendo antivalores, ¿no? Y confiar en los compañeritos para la transmisión de valores, pues eso es un gran absurdo, ¿no? Que son niños en formación, también con sus confusiones, y vamos, especialmente cuando ya pasan a la adolescencia, no es que sean ángeles tampoco, ¿no? Entonces, el punto es en qué medida podemos hacer el esfuerzo de realmente estar, no solo proveer, ser padre, madre, no es solo dar, no es solo proveer, no es solo decir, nunca te ha faltado un plato de comida sobre la mesa. Eso lo podría hacer una máquina expendedora eventualmente, si se creara un sistema de subsidios universal para que haya un plato sobre la mesa cada día, sobre la mesa de cada habitante menor de 18 años. ¿Qué hacemos? ¿Reemplazamos a los padres? No, ser padre es mucho más que eso. E implica sentarse con tus hijos a ver televisión, por ejemplo, y ver qué programas ven, y ver el contenido de esos programas, o revisar los libros de texto, o conversar con ellos sobre, pues más o menos qué están aprendiendo en el colegio, cuáles son sus intereses, qué hablan con sus amigos, etcétera. No se trata aquí de espiar ni de imponer, se trata de compartir. Y De eso implica, acompañar, digamos, ¿no? sí, implica un esfuerzo porque claro, uno viene a veces cansado del trabajo, uno tiene muchas ocupaciones y todo ello, pero salir más allá de sí mismo es lo que de verdad implica ser padre, pues. Ahora, no podemos perder de vista que el Estado es un ente regulador, digamos, ¿no? El Ministerio de Educación en este caso. No podemos negarlo porque justamente hablamos del tema de la brújula, alguien tiene que ser el ente rector, eso es inevitable, pero cuando este ente rector quiere, digamos, traficar con doctrinas o con dogmas o quiere lavar el cerebro a los niños, no nos olvidemos pues que la educación básica regular en el Perú empieza a los 3 años. Y ya se ha visto en otros países como a partir de los chiquitos de inicial, de nido, ya tienen pues a ciertas, operativamente hablando, ¿no? Después que aprobaron esta llamada ESI, ¿no? Que es Educación Sexual Integral, suena muy bonito, ¿no? Muy empaquetadito, muy chévere, pero que es, digamos, el gran caballito de Troya que han usado en muchos países. Lo he visto en Argentina 2006, desde que empezó. México 2005, desde que empezó, por eso ahora ellos, digamos, o estas imposiciones ideológicas se manifiestan de una manera, digamos, bastante explícita ahora. En Perú todavía seguimos siendo, nos acusan de conservadores, ¿no? Ese país conservador. A mucha honra. A mucha honra. Y también a propósito de eso, ¿por qué lo enlazo con el tema de los valores familiares peruanos? Porque no necesariamente son los mismos a los que el Estado, que viene también siendo regulado por organismos supranacionales, impuestos, ya no importa quién gobierne, y no importa quién sea el ministro, así tenga valores propios, él va a tener que obedecer lo que le dicen. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros los peruanos para liberarnos de eso? Porque lógicamente a través de la educación, de las imposiciones de lo que estamos hablando, nos pueden vender, digamos, una idea operativa. Por ejemplo, esto de los drag queens contando cuentos a los niños, claro, hombres travestidos, ¿no? Pintarrajeados y que cuenten, entonces el niño va a mirar, tú lo has explicado hace un ratito, ¿no? Y por eso esta entrevista está teniendo, digamos, una relación, una correlación, ¿no? Una estructura, porque de lo que vienes diciendo, digo, si los chicos están en una etapa de aprendizaje y no tienen todavía, digamos,
el poder discernir como debería de tener una persona adulta, ¿no? ¿Por qué le tendría que yo empezar a vender cosas que no necesariamente le van a hacer bien? Eso es un poco peligroso. Ahora, quiero cerrar la pregunta, que es un preguntón muy largo, pero la sociedad se queja, no, que la religión, que esto, que somos un país laico. Nos mienten porque no somos un país laico, somos un país aconfesional, que es diferente. Y dicen, bueno, la religión no tendría que meterse, pero sí bien que la Semana Santa la celebran, digamos, a su modo, pero la celebran. El presidente de la República va al Te Deum, celebra Navidad. Creo que en el Perú uno de los valores más enraizados en el corazón de las familias peruanas es la Navidad. Y así, ¿no? O sea, es decir, claro, decimos la religión esto, pero a la hora de la hora, en octubre, cuando sale el Señor de los Milagros, veo a la gente creyente del Perú. O sea, es una manifestación, es como que ahí veo justamente la hipocresía social de la que te hablaba, ¿no? Es decir, para una cosa sí, para otra cosa no. Perdóname que he sido tan así largo, no suelo, pero me estás invitando a reflexionar contigo. Sí, son varios puntos. A ver, en primer lugar, hay ciertos valores que están por encima del Estado. El Estado tiene que ser, claro, cumplir su función como ente regulador. Ahora bien, los parámetros de lo que se debe regular, aquello que debe ser regulado, es algo que en esta cuestión de la ley natural, de los valores morales, no es algo que el Estado pueda definir, es algo que el Estado tiene que proteger. Entonces, el Estado no está para definir la familia. La familia es una institución natural que es anterior al Estado. No solo al Estado peruano, sino a cualquier Estado en general. La familia es algo propio de la condición humana. El Estado no es. Lo que es o sea, acá tenemos algo curioso, ¿no? Porque se llama la familia como si fuera una construcción social, ¿no? Cuando en realidad lo que es una construcción social es estas ideologías raras, son construcciones sociales que han venido especialmente desde la revolución sexual de la década de los 60 en adelante. El Estado mismo es una construcción social. Lo que es propiamente natural, lo que es propio de la naturaleza humana, porque no se entienda natural en un sentido biologicista, ¿no? No estoy hablando en un sentido de todo reducirlo solo a lo biológico, sino en un sentido natural de tener en cuenta la naturaleza humana. Entonces, la familia y los valores en torno a la familia natural surgen de la naturaleza humana misma y por lo tanto el Estado tiene que tutelar. Por ejemplo, un Estado puede establecer regulaciones para el fin de tutelar a esa familia, de proteger la familia, proteger al individuo, proteger la vida, proteger la propiedad, proteger el matrimonio, etc. Pero no para que el Estado crea los propios estándares de lo que le dé la gana. O sea, ya lo que es la familia y los valores asociados a una familia viene dado por la naturaleza humana. Eso en primer lugar, el Estado no puede ponerse por encima de eso. ¿Qué hacer los ciudadanos cuando encontramos que el Estado se pone por encima de eso? Pues el Estado se está extralimitando allí y está faltando a derechos constitucionales, al menos dentro de nuestro contexto peruano. Felizmente la Constitución, que siempre se puede discutir que una Constitución es perfectible y detalles sobre tal cuestión de tratados internacionales o del régimen económico, etcétera. Toda Constitución, vamos, no es las tablas de la ley enviada por Dios o algo así, ¿ok? Pero al mismo tiempo, lo que sí tenemos en nuestra Constitución es pues unos elementos que al menos en la letra permiten la protección de la familia y hablan en esos términos. Por ejemplo, en el artículo 2 de la Constitución se habla del derecho de la vida, a la vida, desde el instante de la concepción. Entonces cualquier acción legal contra ello es inconstitucional. Y desde esa perspectiva los ciudadanos deberíamos acudir a las instancias legales que deben hacer respetar la Constitución, por ejemplo el Tribunal Constitucional, para que se pronuncie contra medidas legales que estén violentando, por ejemplo, el derecho a la vida. Por otra parte, se habla también del derecho que tenemos los padres para educar a nuestros hijos. No es solo un deber, es también un derecho. Y el punto es que si el Estado comienza a realizar imposiciones por sobre lo que los padres quieren educar a sus hijos, pues ahí está extralimitándose, ¿no? Lo que el Estado tendría que procurar es el cumplimiento y la protección de la ley natural.
Que pueda haber familias en las cuales esto se pueda romper, sí puede suceder y en ese caso el Estado tendría que intervenir. Por ejemplo, si en el seno de una familia ocurre que hay maltrato físico, eventualmente puede haber una intervención policial, por ejemplo. Pero allí no es que se estén creando nuevos valores o que se quiera imponer algún tipo de configuración, etcétera, ¿no? Simplemente se está protegiendo los derechos naturales tal cual y ya está, ¿no? Otro punto que quería comentar sobre lo que me trasladas es sobre la educación sexual integral. La educación sexual integral es una estafa, no es integral. Cuando yo estuve en el colegio, especialmente a partir de quinto, sexto de primaria, veía claramente cómo intensivamente quería introducirse esta llamada educación sexual integral. Y yo he recibido a lo largo de mis años, sobre todo en secundaria, esa, entre comillas, educación sexual integral. Es decir, yo diría que si hubiera que escribir lo que es la educación sexual integral, yo lo escribiría así. Educación entre comillas. Sexual sí lo dejaría, tal vez lo pondría en cursivas o en negritas, ¿no? Con el énfasis que le dan. Y a integral lo tacharía, ¿no? Entonces así quedaría bien escrito educación sexual integral, porque no es integral. A mí en el colegio cuando me hablaron de esos temas de sexualidad y educación sexual y todo eso, nunca me hablaron de la dimensión espiritual, por ejemplo, la sexualidad. Nunca me hablaron de la dimensión religiosa de la sexualidad. Nunca me hablaron de la dimensión moral de la sexualidad. Me hablaban de que tenía una lista de métodos anticonceptivos, técnicamente cómo usarlos, cuáles están disponibles, este sirve para tal cosa, este sirve para tal otra, pero tampoco me hablaron de la dimensión moral de la sexualidad. Entonces no es para nada integral, sino más bien es un reduccionismo a un asunto de simplemente decir, bueno, tú ten sexo como te dé la gana, siempre y cuando sea sexo seguro. Y sexo seguro es que utilices alguno de esta lista de métodos anticonceptivos. ¿Y por qué tiene que ser sexo seguro? Porque te tienes que proteger de... ¿Y de qué me tengo que proteger? Me tengo que proteger de tener hijos. O sea, ya te venden la idea implícita de que tener hijos es un mal, ¿no? Uno dirá, ya Dante, pero sucede que no es bueno que una persona, una chica salga embarazada a los 14, 15 años. Estoy de acuerdo, o sea, no es una edad óptima bajo las circunstancias sociales presentes, económicas, etcétera, que una muchacha de esa edad salga embarazada, o sea, eso lo entiendo. Pero el punto es que ya se nos mete una ideología, una mentalidad anticonceptiva, porque la gente llega a la adultez, o sea, pasa la adolescencia y ya está en una edad en que la mujer podría salir embarazada, o sea, y que económicamente podría sustentar una familia, pero igual se sigue hablando de cuidarse. Entonces, yo me cuido de que me roben, yo me cuido de que entre un ladrón a mi casa, o si yo estoy en la calle con el celular, cuido de que no me lo vayan a quitar. Pero esa idea de que hay que cuidarse de los hijos es ya plantearlos como un estorbo. Con esto cierro. Entonces, ya en los adolescentes, al imponer una mentalidad anticonceptiva, o sea, anti la concepción, se prepara una mentalidad abortista. Porque si es no deseado y tú buscas los medios técnicos para que no nazca por medio de la anticoncepción, ¿qué pasa si es concebido? Eso abre la puerta que pueda buscar los medios técnicos para que no nazca, dado que fue concebido. Entonces, si puedes buscar los medios técnicos para que no sea concebido, dado que no lo deseas, en caso fallen esos medios técnicos, o sea, la anticoncepción, y sea concebido, se abre la puerta al aborto. Y lo otro es que al verse a los hijos como un mal, esa ideología que uno termina asumiendo en la adolescencia, termina arrastrándolos hasta la adultez. Sí, lo has dicho muy bien. Ahora, cuando hablamos del Estado que se entromete y que empieza a vender falsas verdades digo porque tendré que complementarte en lo que mencionas, a los chicos que les entregan anticonceptivos, las estadísticas dicen que eso no baja el embarazo adolescente, sino más bien lo aumenta. Entonces es mentira esto que nos venden a veces, no, pero es que hay mucho embarazo adolescente. Es como que ellos quieren una escalada, es decir, están aquí, dicen que esa política va a beneficiar, entonces se entregan anticonceptivos y la estadística se dispara un poquito más hacia arriba. No es verdad. ¿Qué sería verdad? Complementando la idea que decías, debería de ser una educación sexual afectiva, dicho mejor, afectivo-sexual, donde todas las dimensiones, incluida la espiritual también,
también ingresen, digamos, a eso. Yo trabajo en una oficina donde nosotros promovemos la virtud de la castidad, por ejemplo. Qué hermoso sería. Bueno, algún progre va a decir, mira que... No, no, no. Qué hermoso sería que en una educación afectivo-sexual también se les dé como opción a los jóvenes la castidad, la virtud de la castidad. Y que ellos ya después, en su discernimiento, elijan. No estamos imponiendo, pero ¿qué pasa? Un Estado que actualmente dice, a partir de algunos años, como tú lo has comentado, por vivencia propia, desde el 2021 que ya ahí están los lineamientos para enseñar la educación sexual integral, desde el 2021. Ya los colegios en estos años van a tener que enseñar impositivamente, digamos, porque han sido impuestos, y así dice la ley, ESI. En un Perú donde ahora una chica de 14 años puede ir a la posta y ponerse un anticonceptivo en el brazo sin el consentimiento de sus padres, estamos tal vez en el inicio de un camino de imposición del cual estamos hablando. Ahora, no puede comprar un cigarro en un establecimiento o una bebida alcohólica. La hipocresía social de la que te hablaba. No puede sacar un brevete ni tener una tarjeta de crédito, pero sí puede tener derechos sexuales y reproductivos, sexo seguro, consentido y placentero. Eso es lo que vende la ESI, de la cual tú muy bien hablabas. Ahora, ¿qué podemos hacer los papás? Es una lucha muy cruenta, ¿no? Porque realmente si a mi hija pequeña le va a venir el Estado a través del sistema educativo a enseñarle estas cosas, estamos en peligro. Sí. Lo primero que hay que entender es que no podemos aislar a los niños en una burbuja. Porque a veces los progres dicen, no, ustedes con sus valores religiosos quieren aislarlos en una burbuja. No se trata de eso, o sea, ya estamos en guerra. Entonces tenemos que luchar y tenemos que enseñarles a luchar. Lo cual implica que tenemos que conversar con nuestros hijos y darles los argumentos en contra de esas ideologías. Ahora bien, especialmente en la adolescencia, los adolescentes son poco permeables a escuchar lo que digan los padres. Pero en ese contexto conviene fomentar entornos sociales o circunstancias en donde los adolescentes puedan escuchar ese mensaje. Me refiero a, tal vez mi hijo adolescente no necesariamente me va a querer escuchar a mí directamente cuando tenga 14 años, pero puede escuchar en un grupo de su parroquia o en un grupo de discusión política, cultural, en donde hay diversas perspectivas o en donde se promueve una perspectiva conservadora, católica, conforme a los valores tradicionales, etc. O puedo invitarlo a seguir algún canal de YouTube o algún tipo de autor, influencer, qué sé yo, que esté alineado con esos valores. Esto es importante porque, recordemos, o sea, especialmente entre los 13 a los 16 años, en la etapa más crucial, los hijos no quieren escuchar mucho a los padres y lo que digan los padres casi los hijos lo toman como una premisa para hacer lo contrario. Entonces, lo que tenemos que hacer es previamente, en los años previos, introducirlos a un conjunto de entornos, de amistades, de contextos, de formación, de películas, de series, de libros sobre pensamiento político, filosófico, etcétera, adecuado a su edad, de canales de YouTube, etcétera, para que eso lo tengan más o menos como marco, ¿no? Eso puede ser una ayuda importante. Lo otro es ser empáticos con ellos. O sea, como dice el dicho, ¿no? La vaca no se acuerda cuando fue ternera. O sea, nosotros que hoy en día, pues siendo ya adultos, estamos conversando estos temas, etcétera, pues en nuestra adolescencia también pasamos procesos complejos. Entonces, debemos recordar eso y tratar de pensar en cómo nos hubiera gustado que nos abordasen. Por ejemplo, para mí fue una maravilla cuando yo estaba en quinto de secundaria descubrir una dimensión espiritual sobre la sexualidad. No un rechazo a la sexualidad. De hecho, me pareció tan hermoso al profundizar en la fe católica. Yo era ateo, me convertí a la fe católica y al venir a la fe católica habiendo investigado mucho, al tomar el asunto, por ejemplo, de la sexualidad, me sentí muy contento de ver que no había un rechazo o desprecio al sexo, sino más bien se planteaba ponerlo en su orden, el orden del amor.
Y esto es lo que implica la castidad. Y esa visión espiritual sobre el asunto de la sexualidad para mí fue muy importante. Entonces podríamos conversar con nuestros hijos y decirle, mira, en el colegio te han dado esta versión, pero ¿qué tal si para que tengas más opciones de las cuales elegir, escuchas también esta otra versión? Mira que aquí la premisa no es tú tienes que creer esto, no, le presentamos la otra versión. Y los jóvenes muchas veces buscan grandes ideales y están dispuestos a grandes cosas, pero no les presentamos la opción. Las opciones que les presentan es simplemente, y con esto cierro, que los padres llegan cansados a ver televisión, a ver Netflix y punto, mientras los hijos durante todo el día han recibido una cantaleta de métodos anticonceptivos en el colegio sobre lo que deben hacer. Entonces nosotros tenemos que plantear alternativas o llevar a los jóvenes a canales, espacios, personas que les puedan permitir ver estas Pero alternativas. tendría que empezar por nosotros y lo que si hacemos un, digamos, no sé, pues así a ojo de buen cubero, no necesariamente todos los padres pues tienen esa preocupación por crecer intelectualmente para poderte transmitir, porque un chico está a un clic de distancia para dejarte en ridículo a veces como padre de un tema que no dominas. Entonces, todo eso que tú estás sugiriendo tendría que empezar por el amor de un padre consciente que no puede dominar todos los temas, pero que investiga, que se mete, que curiosea, para poder ser, digamos, esa fuente de conocimiento hacia su hijo, porque si alguien te gana por puesta de mano, ¿no? Lamentablemente, y tú no tienes las respuestas oportunamente, lo que va a pasar es que vas a perder a tu hijo, y cuando ya esté perdido, esté ideologizado, o idiotizado, discúlpeme la expresión, ya no vas a poder hacer mucho, ¿no? Lo que van a ver, va a haber muchas lágrimas en la casa. Sí, uno no tiene que saberlo todo, pero sí debe saber un poco de todo como padre, o sea, un poco de todos estos aspectos, solo un poco, y saber dónde se puede encontrar más. Entonces, si tu hijo viene con una pregunta sobre un tema X o un cuestionamiento sobre un tema X, tal vez no tengas toda la respuesta, pero después le podrías recomendar, oye, ¿qué tal si después incluso, porque a veces en el calor de la discusión que el hijo viene, de esto ¿no? Después le puedes enviar un WhatsApp a tu hijo, ¿no? Digamos un muchacho de 14, 15 años que hoy en día, diría lamentablemente ya prácticamente todos tienen celular, les envías un WhatsApp con un link de YouTube, oye, mira, sobre esto que me habías comentado, este video es interesante, te invito a revisarlo. Y podemos buscar información, podemos buscar un artículo y le enviamos el libro, oye, léelo, ¿no? Y después, 2 días luego, 3 días luego, en un almuerzo, oye, ¿y pudiste ver esto? ¿Qué te pareció? Y se conversa. Eso puede ayudar bastante. Te voy a hacer una pregunta difícil, ¿eh? Se me ha ocurrido ahorita, pero bueno, acá somos no necesariamente políticamente correctos ni incorrectos, simplemente somos lo que somos y lo que nos nace lo preguntamos y estamos abiertos al conocimiento. ¿Tú crees que tenga relación, esto que estamos hablando justamente de ese amor por la investigación para poder ayudar a nuestros hijos? Es decir, ser mejores padres, conocimiento, buscarlo, buscar el video, etc. ¿Tendrá que ver con el estrato social? Es decir, las personas de bajos recursos que no tienen espacios de conocimiento o que no les interesa estudiar o que no han tenido la oportunidad, digamos, por la falta de recursos, estén mucho más lejos de esto que estamos hablando? Pueden estar más lejos, pero hay que entender en primer lugar que eso es parte del problema. Me explico. Todas las familias, sean de nivel socioeconómico A o nivel socioeconómico B, C, D, E, que son clasificaciones socioeconómicas, no de las personas en cuanto tales, ¿no? Envían a sus hijos a instituciones educativas. Este problema lo hallamos tanto en instituciones públicas como privadas, ¿no? A diversos niveles en el caso de las privadas, en el caso de las públicas es más uniforme porque hay un programa uniforme, ¿no? Ya. Dicho eso, entonces, uno puede estar en una situación en que como padre no tiene tanto conocimiento de este tipo de cosas. O sea, sentirte corto, digamos, ¿no? Sí, pero el colegio donde va a enviar a su hijo con los libros del Estado, ¿quiénes están detrás de esos libros? Gente con conocimiento que mete cosas ideológicas raras. Entonces, sí, es una batalla asimétrica. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Uno, acudir a otras personas. Si uno dice, yo no sé tanto sobre esto, uno puede ver de acudir a personas en su entorno o en otros entornos en los cuales puede encontrar consejos sobre qué se puede hacer
o qué cosas revisar, qué leer, pero de que tengamos que dar la batalla cultural, o más propiamente la contrarrevolución cultural, implica culturizarnos. O sea, eso es ineludible. Por motivo de que quienes están metiendo las tendencias antifamilia son anti-familia con la cultura, por medio de la cultura. Entonces, dar la batalla cultural en esos términos es necesario. No obstante, esto también implica una responsabilidad de los intelectuales comprometidos con estas luchas a tratar de explicar las cosas del modo más sencillo, con ejemplos de las formas más didácticas posibles. Y por otra parte está el tema de la religión. O sea, los valores religiosos, una vez que son asumidos en la mente y el corazón, son bastante fuertes. Entonces, hay personas de estratos sociales que tal vez no pueden estar tan relacionados con las cuestiones del relativismo y la ideología tal, o cómo responder a este argumento sobre el aborto, o en contra de la familia, o los métodos anticonceptivos. Pueden no estar tan familiarizados con eso. Pero si dan buenos valores religiosos a sus hijos, si están realmente cerca de sus hijos, si están presentes allí con sus hijos, pueden hacer mucho más que alguien que tenga muchos argumentos. Porque si los hijos realmente asumen esos valores por el cariño que les transmiten sus padres, ya eso es una mucho mejor protección que tener todos los argumentos antiprogres listos. El tener una visión religiosa en el corazón y la mente auténticamente cristiana es mejor que saberse todo el discurso antiprogre, es una mejor inoculación contra las ideologías. Ese compromiso es fundamental y con esto cierro. Lo que a veces sucede es que hay personas que pueden haber tenido una crianza con padres que les han transmitido mucho el tema de la religión, de los valores y todo eso, y después vivieron vidas, estas personas que fueron criadas así, en que se desviaron por otro lado, ¿ya? Y incluso vidas muy desordenadas. Pero muchas veces esas personas terminan volviendo al buen camino acordándose lo que decía mi madre. Entonces, por la semilla que sembraron en él. exacto, entonces las semillas que se siembran en la niñez o la adolescencia, a veces uno ve que el árbol se desvía en la época de la juventud o la adultez temprana, pero muchas veces luego se endereza. Por lo que está plantado ahí, ¿no? No se puede ir para allá, pero puede tener la posibilidad. Ahora, ya estamos, digamos, en la parte más triste del programa, que vamos entrando a la última parte. Con respecto a esto de lo que tú decías, ¿no? Podemos tener, digamos, varias fuentes de ayuda para nuestros hijos. El acompañamiento, digamos, como bandera, pero igual a partir de la religión, es decir, de nuestros preceptos religiosos, de los buenos hábitos que están ligados al sentido común, al buen juicio, al discernimiento, al criterio, digamos. Y también hay un campo de batalla que, mejor dicho, en el ejército, ¿no? Digamos, para el campo de batalla, en el ejército hay un tipo de personas, en este caso como tú, ¿no? Intelectuales, que tienen la respuesta, porque es admirable cómo en ciertos temas tú puedes tener una respuesta oportuna con un ejemplo que grafica y que hasta la persona pues, más necia lo entendería, pues, ¿no? Porque hoy día este es el ejemplo, por ejemplo, del cuerpo, cuando, ¿no? Si me mutilo una parte, pues no para... ¿no? Ese ejemplo fue fantástico. Entonces, ese tipo de respuestas que vienen de una reflexión, de un conocimiento, de un estudio, de un trabajo de pensar, ¿no? Como hacían bastante los griegos, digamos, que hemos perdido eso. De analizar y de poder promoverlo a través. Bueno, este espacio busca un poquito ahí hacer su granito de arena, pero ¿cómo podemos hacer para que los intelectuales tengan esa responsabilidad? Es una especie de responsabilidad social, ¿no? Porque, claro, si hubieran las respuestas, la gente que las busca las encontraría. Tendríamos que... O sea, yo cuánto soñaría en que en el colegio, porque hablábamos del tema de quien se tendría que plegar a lo que la educación, digamos, uniformizada a través de los colegios del Estado da. Si esa fuera con valores morales bien puestos, con una brújula hacia el norte, con sentido común, los padres pues podrían preocuparse, digamos, ya de otras cosas y de complementar, ¿no? Pero en realidad, dependiendo de las oportunidades que hayas tenido en la vida, también tu familia está corriendo muchos riesgos si es que está,
digamos, a merced de estas cosas que se ven en la realidad, ¿no? Qué bonito sería, te decía, como sueño de que, no sé, pues tú puedas ser algún día ministro de Educación, por ejemplo, ¿no? Y promoverías estas cosas y que eso iría para la gente desde pequeños, sería una fuente, digamos, de cambio generacional y, ¿por qué no?, para el Perú. O sea, es decir, como un esfuerzo patriótico, ¿no? Yo de verdad que lo sueño. Yo espero que en algún momento un gobierno o un ministro pueda hacer este cambio. Y te doy ya la palabra para ir cerrando. Te agradezco la oportunidad que me has dado aquí de tenerte en Clave Familia. Y bueno, tus palabras. Que tenemos que dar la lucha, porque nosotros estamos con una corriente que nos da la contra, entonces tenemos que ir contracorriente. Eso implica esfuerzo, eso implica culturizarse, porque si la batalla es cultural tenemos que culturizarnos, o sea, eso es inevitable, y eso implica perder la vergüenza. Miren muchas veces cómo ciertos grupos ideologizados no tienen vergüenza de andar con el pelo de colores raros, y nosotros podemos tener vergüenza de cargar un crucifijo. Miren cómo ciertos grupos ideologizados no tienen vergüenza de tomar las plazas o incluso de rayar paredes, pero nosotros nos morimos de vergüenza de, pues, manifestar O de nuestros sostener un valores. rosario en nuestra mano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Veamos cómo en la educación se da profesores que hablan sin ninguna vergüenza sobre temas sexuales a los niños, y luego nosotros como padres nos morimos de vergüenza de darle hasta la más mínima orientación de temas sexuales. Entonces tenemos que ir a contracorriente, y eso implica vencer la vergüenza y comenzar a hacer una versión mejor de nosotros mismos. Yo quisiera que el principal producto, el principal resultado que pueda salir de las personas que hayan escuchado esto, es que cada uno se pregunte en su familia: ¿cómo yo puedo hacer una versión, aunque sea un tanto mejor, de lo que soy, para ayudar que mi familia sea conforme a los valores? Y entonces cada uno tendrá que preguntarse concretamente qué tiene que hacer y tomar la decisión de hacerlo. A lo largo de esta conversación hemos hablado muchos puntos. Creo que cada persona podrá identificar algún punto en el cual podría, como mínimo, hacer algo mejor por su familia, si no es que varios puntos. Te agradezco mucho, Dante, de verdad. Muchas gracias. Bueno, con nosotros será, Dios mediante, hasta la próxima semana, aquí en Clave Familia.